Jóvenes, buenas tardes. ¿Qué pasó? ¿Siguen en huelga sus compañeros? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Por lo visto siguen en paro ellos. Estamos trabajando normalmente, ¿verdad? Por lo menos en la U. Sí, doctora. Bueno, entonces vamos a empezar con nuestra clase de... con ustedes no hemos avanzado hipertensión, ¿no? No hemos avanzado. No, doctora. Terminamos litiasis. Bueno, jóvenes, buenas tardes. Entonces vamos a empezar con el tema de nefropatía hipertensiva. Como ustedes bien saben, la hipertensión arterial se rotula como el asesino silencioso porque generalmente, y al igual que las patologías renales en general, ¿no es cierto?, desarrollan en forma silenciosa. Entonces se define a la hipertensión como una presión elevada de forma mantenida y sostenida. Creo que no está. ¿Me están escuchando, jóvenes? No sé si estoy pasando. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Entonces, decimos que la hipertensión arterial es definida como una elevación de la presión arterial de forma mantenida y sostenida, que se caracteriza por una presión arterial sistólica igual o mayor a 140 milímetros de mercurio y una diastólica igual o mayor a 80. Ojo que esto hago notar es en términos generales, porque ya hablando de la nefropatía, los nefrólogos utilizamos una presión mucho menor, de 130, menos de 130 y menos de 80. Menos de 80, mejor si es mucho más bajo, inclusive hoy en día se está discutiendo para llegar a un consenso de 120-70. Y esta debe ser registrada en 3 oportunidades diferentes. Entonces, es la manifestación, además de un desequilibrio entre los factores regulatorios de la homeostasis, tanto cardiovasculares, renales y la normal composición del medio interno. Es crónica, controlable y multifactorial, y se recomienda conocer los valores de la presión arterial ambulatorios antes de hacer un diagnóstico de paciente hipertenso. Es importante conocer estos valores fuera de la consulta. Yo lo suelo llamar cuál es su presión basal, es decir, que ustedes, por ejemplo, desde ahora deben conocer su presión arterial. ¿Cuánto tienen ahora para tener una historia clínica o un historial clínico retrospectivo, ¿no es cierto?, de aquí a unos años? Tienen que saber, jóvenes, cuál es la presión basal, al igual que saber cuál es la glicemia basal. Bien, entonces, desde ese punto de vista podemos indicar que la hipertensión arterial puede ser víctima, ¿no es cierto? El riñón puede ser víctima de la hipertensión arterial o puede ser causa del desarrollo de una hipertensión arterial. El riñón como víctima de la hipertensión esencial se presenta como un factor de riesgo para el desarrollo y progresión de la enfermedad renal crónica y se la llama también nefropatía hipertensiva
nefroesclerosis o nefroangioesclerosis o hipertensión benigna. Tiene todos esos nombres. Bien. La enfermedad renal hipertensiva, y enfermedad renal hipertensiva. El riñón, ahora bien, como causa de nefropatías, es decir, que la hipertensión sería secundaria a una nefropatía. Se la denomina hipertensión arterial nefrógena y nefroangiosclerosis maligna. ¿Cuáles son los factores de riesgo de la hipertensión esencial? La hipertensión esencial, entonces, es un trastorno muy heterogéneo de base poligénica en el que influyen múltiples genes o combinación de las mismas. Se ha encontrado más de 120 genes que estarían relacionados con el desarrollo de la hipertensión arterial. Es una gama bastante amplia. Además, sería uno de los factores adquiridos y ambientales que intervienen en el desarrollo de la hipertensión arterial esencial, como por ejemplo, y aquí entra ¿no es cierto?, en juego la raza negra, que es muy importante, es la que está más asociada al polimorfismo genético del MYH9, que es muy importante en el desarrollo. Esta es la que se ha especificado y se ha aislado en esta raza, que tiene mucho que ver con la presión arterial. Luego, otro factor de riesgo muy importante es el sobrepeso, el sedentarismo, la obesidad, la edad avanzada por la arteriosclerosis, ¿no es cierto?, el normal desarrollo fisiológico de cada persona, la masa renal disminuida, el bajo peso al nacer, dieta exagerada en sal, la dieta pobre en potasio, la ingesta excesiva de alcohol, la resistencia a la insulina, que obviamente va a debutar en diabetes, y los hábitos del tabaco. ¿Cuáles son los mecanismos fisiopatológicos que promueven el daño renal en la hipertensión arterial? Entonces indicaremos que esta tiene el efecto hemodinámico que activa el sistema neurohumoral, como es por ejemplo el sistema renina-angiotensina-aldosterona, con un efecto hemodinámico muy importante y vasopresor, que va a comprometer el flujo sanguíneo renal, va a comprometer la tasa de filtración glomerular y por supuesto va a producir la activación del sistema endotelina, que es un factor muy importante vasoconstrictor, produciendo además la disminución de las calicreínas, cininas y prostaglandinas, especialmente de la E1, 2 y D2. Ahora bien, estos son los factores que intervienen, los que acabamos de ver, ¿no es cierto? El sistema renina-angiotensina tomando parte activa, los riñones, luego tenemos, y la aldosterona, obviamente, sistema renina-aldosterona, los factores simpáticos del sistema autónomo simpático, que es muy importante y que todos van a actuar sobre la vasculatura de los vasos, pero en este caso es de los vasos más pequeños, de las arteriolas, arterias y arteriolas más pequeñitas de los riñones. El estrés oxidativo, que va a aumentar las especies reactivas de oxígeno, lo que lleva a la disminución de la biodisponibilidad de óxido nítrico, formación de peróxido nitrito, nitrolización de las proteínas, de las lipoproteínas, activación de los factores de crecimiento, disminución o disfunción endotelial del factor HTG, lo que va a producir y va a llevar a un círculo de retroalimentación positiva que termina en glomerulosclerosis y fibrosis tubulointersticial, con su evolución correspondiente a la larga de enfermedad renal crónica. Entonces, vean ustedes cómo la hipertensión arterial esencial, la hipertensión arterial de mandil blancos, que se está dando mucho énfasis hoy en día, van a ser también causantes de una nefropatía, pudiendo llegar con el tiempo, esta si no se controla adecuadamente, a una enfermedad renal crónica. El sistema nervioso autónomo tiene un papel fundamental por sus receptores alfa 1 y 2 y beta adrenérgicos 1, 2 y 3. Reciben las hormonas que van a ser liberadas por el sistema nervioso autónomo, la adrenalina, que produce una dilatación muscular, como ustedes saben, la noradrenalina, que produce vasoconstricción, y la dopamina, que es un potente vasoactivo, con una influencia permanente del simpático, con aumento de la sensibilidad de los receptores vasculares.
Los vasoreceptores de la hipertensión arterial o en la hipertensión arterial son de menor sensibilidad, lo que altera la actividad a nivel del sistema nervioso autónomo y esto va a ocasionar una mayor influencia simpática. Y aquí tenemos la alteración que se produce empezando desde el trastorno hemodinámico con el factor de eyección del volumen minuto a través del corazón en cada sístole, ¿verdad? Luego la alteración del sistema nervioso autónomo, los mismos que van a actuar a nivel de la vasculatura, tomando parte activa el riñón con el sistema renina, angiotensina, aldosterona. La alteración del mecanismo de presión natriuresis-diuresis que regula la homeostasis del volumen extracelular y la presión arterial. Vamos a analizar un poquito. Cuando hay un aumento del volumen y del sodio, va a aumentar la tensión arterial para aumentar la perfusión renal. La vasoconstricción preglomerular va a producir una disminución del flujo sanguíneo a nivel de las arteriolas aferentes, que activan el sistema renina-angiotensina. Esta va a determinar, ¿no es cierto?, un compromiso a nivel de las arterias eferentes, produciendo disminución del flujo sanguíneo por alteración, además de los capilares peritubulares. Esto va a llevar a ¿qué? A una disminución del sodio y del agua, lo que va a estimular una mayor reabsorción a nivel tubular, tanto de agua y de sodio, aumentando el volumen y el sodio a nivel extracelular, lo cual a su vez va a confluir en un aumento de ¿qué? De la presión arterial. No se olviden que existe también la hipertensión arterial sal sensible. ¿Qué es lo que va a suceder? El aumento de la ingesta de sodio va a aumentar el sodio plasmático. Por lo tanto, este va a estimular la sed y va a haber mayor ingestión de agua, por lo tanto va a aumentar la volemia. Entonces hay un aumento de volumen intravascular, lo que va a llevar a un aumento de la presión arterial, volumen dependiente. Entonces se va a traducir en una hipertensión arterial, que va a producir a su vez un daño estructural y o funcional, y a su vez esta va a llevar a la hipertensión arterial. No se olviden que hemos visto que la hipertensión arterial, que el riñón, juega un papel fundamental frente a la hipertensión arterial. Puede ser consecuencia de la hipertensión arterial o puede ser, ¿no es cierto?, la nefropatía la que va a desarrollar. Entonces, esto nos está explicando aquello. Los cambios en la pared vascular son fundamentalmente a nivel de la elasticidad, que van a estar estas más rígidas por la vasoconstricción. Hay una relación alterada parieto-luminal, hay hipertrofia de la capa media, condiciona una hiperreactividad a los agentes presores ante la mayor concentración de sodio y calcio a nivel celular. Entonces, se desarrolla la nefropatía hipertensiva, denominada también nefroesclerosis benigna, y esta se la define entonces como una nefropatía hipertensiva o nefroesclerosis benigna, valga la redundancia, que va a ser secundaria a la hipertensión arterial esencial crónica, afectando fundamentalmente a la microvasculatura preglomerular. La nefroesclerosis arteriolar hipertensiva benigna produce un daño de los vasos sanguíneos pequeños, de los glomérulos, de los túbulos renales y de los tejidos intersticiales. Se produce a nivel de las arteriolas el remodelado arterial, que va a provocar una disminución de la distensibilidad de la pared vascular en grandes arterias y aumento de la resistencia vascular periférica en las pequeñas arterias, que es donde está comprometido en la hipertensión esencial. El primer hecho provoca un aumento de la presión arterial sistólica con aumento de la presión de pulso y puede generar disfunción ventricular izquierda. El aumento de la resistencia vascular es el principal determinante hemodinámico de la hipertensión arterial. Ahora bien, vamos a analizar entonces que el aumento de la presión va a determinar el compromiso a nivel de la perfusión
que va a impactar sobre las arteriolas aferentes, sobre los capilares glomerulares, provocando la hiperfiltración glomerular, la hipertensión capilar, como un mecanismo precoz que inicia el proceso de destrucción glomerular progresiva. Bien. Se va a producir entonces la hiperfiltración de las nefronas remanentes, con el deterioro paulatino de la autorregulación del flujo plasmático renal. El volumen sanguíneo renal va a estar alterada, la presión de perfusión de la misma manera, con un aumento de la reabsorción de sodio y una disminución del filtrado glomerular, lo que va a llevar a la larga a la acumulación de sustancias tóxicas porque va a llegar a la enfermedad renal crónica, presentándose obviamente el síndrome urémico. En la patología, ¿qué es lo que va a destacar? El engrosamiento de las 3 capas arteriales y de las arteriolas aferentes. Hay rigidez de las paredes con disminución de la luz vascular. Hemos visto que no existe esa relación pared y luz. La lesión microscópica más característica es la hialinosis de las arteriolas aferentes. Las alteraciones vasculares producirían una vasoconstricción, lo cual va a determinar una isquemia glomerular, determinando de esta manera la esclerosis focal o global. En algunas zonas hay fibrosis intersticial y atrofia tubular, evolucionando de esta manera a la enfermedad renal crónica progresiva, donde los riñones van a disminuir de tamaño y se van a volver más granulosos y pálidos. Asimismo, se señala que la hialinización de las arteriolas aferentes va a producir una vasodilatación y una hipertrofia glomerular, con glomerulosclerosis segmentaria y global, lo cual va a determinar una proteinuria y la progresión de la enfermedad. Se va a presentar la nefroangiosclerosis, con una sustitución del tejido renal por abundante material de tipo colágeno. Y es esto lo que se debe a las pequeñas arterias y arteriolas renales que van a estar engrosadas. Toda esta es la pared de las arteriolas, totalmente engrosadas con hialinosis, además. Y es lo que se muestra y se ve la parte granular de los riñones, con una fibrosis en su evolución. De la misma manera, aquí podemos ver, ¿no es cierto?, que se pone, como tal indica, ¿no es cierto?, que las pequeñas hemorragias focales, estas son las hemorragias focales, en la corteza y la médula y borramiento de la unión córtico-medular. Si ustedes ven, no se nota esa nitidez típica que hemos visto, por ejemplo, en anatomía, ¿no es cierto?, cuando hemos llevado la corteza con la médula, y una, pero típica delimitación, no existe acá. Y esto se debe a la fase acelerada de la hipertensión, en la cual la presión arterial se eleva mucho, con presiones diastólicas por encima de 130 diastólicas. Por eso es que yo les venía mencionando que los nefrólogos manejamos valores de tensión arterial demasiado altos de nuestros pacientes. Yo nunca he visto, pero está descrito, vean, 300, 150, yo he atendido hasta 240, 140 de presión. Entonces son así presiones muy, muy altas, rotuladas ya de malignidad. Este proceso entonces suele ser la complicación de la hipertensión arterial esencial benigna, de larga duración, pero también puede darse como de novo. En algunos casos puede haber una esclerosis sistémica tipo esclerodermia. De todas formas, es poco frecuente que los pacientes presenten cefalea, náuseas, vómitos y alteraciones visuales. Casi nunca presentan los pacientes porque se van adaptando al nuevo desarrollo de su presión arterial en forma crónica. Son raros los pacientes que de un momento a otro, ¿no es cierto?, en una evolución muy corta pueden presentar esta variación. No es de la noche a la mañana, sino en un periodo más corto. Entonces, ahí sí pueden presentar este tipo de alteraciones. Pero lo más característico dentro de todo esto son las alteraciones visuales, por el edema de papila que se puede presentar. Luego, a nivel del examen de orina, vamos a encontrar proteinuria y hematuria, que son los hallazgos más frecuentes, como bien se indica. Ahora,
La nefroesclerosis arteriolar hipertensiva benigna se va a caracterizar, estamos reiterando, histológicamente por una hialinosis. Esto es lo más típico, no se olviden. La hipertensión renal benigna por una hialinosis arteriolar causada por insudación de las proteínas plasmáticas y engrosamiento medial causado por la hipertrofia, lo que hemos visto hace ratito en esa fotografía, ¿verdad? Entonces, es un engrosamiento que se va a producir por la hipertrofia, por la hiperplasia de las células del músculo liso vascular. Hay fibrosis intersticial y atrofia tubular. Vamos a analizar la clasificación del séptimo reporte de la Journal Cardiology. Entonces, tenemos acá que la presión normal catalogan como menos de 120 milímetros de mercurio y la sistólica y la diastólica menos de 80 milímetros de mercurio, que es la presión que nosotros manejamos en este momento como un rango normal y adecuado para los pacientes renales. El prehipertenso se dice que tiene 120 y 139 según esta clasificación en la sistólica y de 80 a 89 en la diastólica. La hipertensión arterial, estadio 1, la clasifican como 140 a 159 milímetros de mercurio la sistólica, siendo la diastólica entre 90 a 99 milímetros de mercurio. La hipertensión arterial, estadio 2, sería aquella que presenta valores de tensión arterial mayores a 160 milímetros de mercurio en la sistólica y en la diastólica mayores a 100. Esta es otra clasificación etiológica. Es una tabla que nos indica las causas más frecuentes de hipertensión. Ya estas secundarias, que las vamos a analizar después en el diagnóstico diferencial. Bien. Tenemos otra clasificación según estas directrices de la Sociedad Europea de Hipertensión en categorías. Categoría óptima, con una óptima menor de 120 la sistólica y menor a 80 la diastólica. Normal entre 120 y 129, hasta acá van paralelas con la otra clasificación de 80 a 84. La normal alta, 130 a 139, la diastólica 85 a 89. La hipertensión grado 1, leve, 140, 159, siempre se habla de rangos, no de cifras, no de números exactos, sino de rangos. Normal, ¿no es cierto? O sea, dentro de este rango, 140, 159, la sistólica y la diastólica en el rango de 90 a 99 como grado 1 leve. El grado 2 moderado, de 160 a 179 la sistólica y de 100 a 109 la diastólica. La hipertensión grado 3 grave, mayor o igual a 180 y mayor o igual a 110 la diastólica. Y como hipertensión sistólica aislada, es decir, vea, no ponen más, sin embargo nosotros los nefrólogos manejamos esas hipertensiones mucho más severas, mucho más malignas, que son realmente catalogadas así. Bien. ¿Cuál es la clínica? Hemos indicado que la clínica es silenciosa, ¿no es cierto? Hasta que puedan aparecer alguna sintomatología y ya de la enfermedad renal crónica, como puede ser un síndrome urémico, ¿no es cierto? La cual se va a manifestar, hemos dicho que los síntomas y signos más lábiles y más sensibles del aparato digestivo, anorexia, náuseas, vómitos, en fin, son los primeros síntomas que se van a manifestar y los que realmente llaman la atención al paciente. No le llama tanto esa anemia, esa palidez que se va produciendo poco a poco, no le va a llamar la atención. Esa disnea que se suscita en ese organismo, de pronto que empezaba a caminar más rápido y a caminar lentamente, también lo toman como dentro de lo normal porque va evolucionando de a poquito. Entonces, ese tipo de signos, sintomatologías generalmente no trae al paciente a la consulta. Lo que sí va a llevar a la consulta es este síndrome digestivo. Y es por eso que los pacientes renales crónicos con más frecuencia van a llegar al especialista de gastroenterología o al gastro, ¿no es cierto? Es muy importante tomarlo en cuenta. Muchas veces nos hacen las interconsultas del gastro precisamente por todo este síndrome urémico manifestado a nivel del digestivo. Ahora bien, o si no va a presentar la sintomatología de daños orgánicos ya relacionados con una hipertensión en otros órganos, como por ejemplo el fondo de ojo, que es muy importante.
alteraciones en el sistema nervioso central, estado de sopor o somnolencia, el cardiovascular, el vascular periférico, que también son bastante llamativos. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no es cierto?, la hipertrofia del ventrículo izquierdo, las hemorragias a nivel de la retina, luego tenemos las hemorragias cerebrales y que se diga a nivel de la complicación de los riñones. El examen clínico es muy importante. Todo médico general, jóvenes, debe tener un otoscopio, ¿no es cierto?, para ver cómo está el oído, por ejemplo, ¿no es cierto? Y tiene que tener para ver el fondo de ojo, que es muy importante. Tiene que familiarizarse con estas lesiones. Ustedes que ya van a entrar a ser internado, ¿no es cierto?, tienen que andar prácticamente a llevar a sus pacientes a la interconsulta. No se contenten con llevar y dejarlo el paciente ahí en la puerta del especialista. No, tienen que usted aprovechar esto y decir, por favor, ¿me puede mostrar cómo se ve, cómo se hace otra cosa viendo? Por lo tanto, tenemos que tener nosotros como médicos generales, ¿no es cierto?, estos implementos para poder hacer el diagnóstico. Los pacientes cuando lleguen a la consulta no siempre llegan y le dicen desde tal fecha tengo hipertensión, no saben, más o menos asocian cuando le diagnosticaron, si es que lo asocia o si es que se acuerda. Entonces, ¿qué nos puede más o menos orientar? Precisamente son este tipo de lesiones, que ya el médico general puede verlos y descubrir o la hipertrofia del ventricular izquierda, ¿no es cierto?, sobre todo con electrocardiograma. El diagnóstico de nefropatía hipertensiva, entonces, es por exclusión, ante la ausencia de datos de otro tipo de nefropatía, ¿no es cierto?, fundamentado por el soporte histológico. No existen signos o síntomas específicos, pero sí algunos hallazgos clínicos indicativos, reiteramos, hipertensión arterial crónica, es decir, de larga data, la raza, por lo que tiene que ver mucho la parte genética, el sexo, que es más frecuente en hombres, la edad en mayores de 55 a 60 años, que también está relacionada con el otro factor de riesgo que hemos dicho, la arteriosclerosis. Van de la mano. La evolución, la hipertrofia, obviamente a nivel cardíaco, hipertrofia del ventrículo izquierdo, que es muy importante, y la enfermedad renal crónica, que inicialmente obviamente va a ser leve y luego va a ser ya terminal. ¿Cuáles son los laboratorios y estudios complementarios que se debe hacer? No se olviden nunca de hacer el hemograma completo, porque al ser un factor de riesgo para el desarrollo de nefropatía, obviamente tenemos que valorar cómo está ese hemograma, ¿no es cierto? Cómo está la fórmula roja fundamentalmente. La analítica sanguínea, valorar la glucosa, la creatinina, ver cómo está esa albúmina. No se olviden que presentan albuminuria por las lesiones que hemos venido ya refiriendo. Cómo está además el ácido úrico, será otra comorbilidad que puedan presentar. Cómo está el lipidograma, el ionograma, el electrocardiograma, la depuración endógena de creatinina, la proteinuria de 24 horas, que no debería sobrepasar de 1 gramo, ¿no es cierto? O la albuminuria no debería pasar de 30 miligramos. El fondo de ojo y electrocardiograma, que son muy importantes. Ahora, obviamente, el diagnóstico por imágenes también nos trae y nos reporta algunos signos y datos que son muy importantes para corroborar un diagnóstico. El tamaño de los riñones, que en este caso van a estar reducidos. La radiografía de tórax, que nos mostrará alguna alteración a nivel, aunque es difícil ver en una placa de tórax, ¿no es cierto?, cómo está afectado el ventrículo izquierdo. Esto se ve más con el ecocardiograma o electrocardiograma. La biopsia renal se lleva a cabo solo si el diagnóstico sigue siendo poco claro. Entonces, en última instancia, el nefrólogo hará la biopsia o indicará que será biopsia. Esto es otro examen que nos va a ayudar muchísimo, la tomografía, ¿no es cierto?, donde sí vamos a ver aquí, por ejemplo, en este caso se ve la diferencia de tamaño. Este está más pequeño, hay mayor nefroangiosclerosis a este nivel. Y el factor de riesgo que hemos indicado, ¿no es cierto?, que hemos indicado como factores de riesgo, el sobrepeso, la obesidad. Y este es un paciente obeso. Todo lo que ven ustedes acá es grasa. Vean, prácticamente un cinturón se ha formado de grasa.
No es así como se debe ver habitualmente, jóvenes. Entonces, esto es un paciente obeso que evidentemente está gritando aquí como factores de riesgo que ya tiene para el desarrollo de la hipertensión arterial. Ahora bien, la evolución. No parece evidente que la hipertensión arterial esencial tratado pueda llegar a la enfermedad renal crónica terminal. Sin embargo, sí llega en los casos que no han sido atendidos adecuada y oportunamente y el paciente no ha seguido un buen tratamiento o no se ha controlado, porque el paciente, como no va a tener síntomas, muchas veces deja la medicación de lado, jóvenes. Entonces, algunos autores han postulado que las alteraciones estructurales renales podrían preceder a la hipertensión arterial y que sería un proceso intrínseco de la microvasculatura renal con pérdida de su autorregulación primariamente, con un problema, ¿no es cierto?, de vasoconstricción a nivel de la arteriola aferente o con una vasodilatación persistente a nivel de la misma, disminuyendo el flujo plasmático renal, que crónicamente va a estar alterado en este caso y que a largo plazo obviamente va a acentuar más la hipertensión arterial y va a llegar a la enfermedad renal crónica. Las complicaciones, ya hemos hablado, ¿no es cierto?, son trastornos cerebrales, los accidentes cerebrovasculares. En realidad, los pacientes con hipertensión y con enfermedades renales llegan al óbito más por complicaciones cardiovasculares. El paciente sin duda va a llegar a la enfermedad renal crónica, la hipertrofia del ventrículo izquierdo, que es muy importante, la insuficiencia cardíaca y los trastornos a nivel de la retina y ni que se diga a nivel de los compromisos vasculares periféricos. Luego tenemos que hemos indicado que hay una disfunción diastólica con una disminución del compliance, o sea, de la elasticidad de la relación pared-luz, ¿verdad? Y puede afectar precozmente al corazón y fundamentalmente al ventrículo izquierdo. Hay aumento de la presión intraventricular, lo cual va a producir la hipertensión del ventrículo izquierdo y la hipertrofia. Se traduce clínicamente por disnea de esfuerzo y radiológicamente el corazón va a aparentar normalidad. Como les decía, la radiología acá no nos ayuda. De inicio se mantiene en equilibrio el consumo miocárdico de oxígeno. La reserva coronaria en el hipertenso está disminuida desde muy temprano porque el remodelado de las arterias coronarias disminuye la relación luz-pared. El flujo coronario es predominantemente diastólico y se ve comprometido por el aumento de la presión transmural originado por la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Ahora, obviamente, la hipertensión arterial es causa más frecuente de accidentes cerebrovasculares. También puede presentar el infarto cerebral trombótico, la hemorragia intraparenquimatosa, tiene riesgos de accidentes vasculares relacionados a la proporcional alteración de la presión arterial. También se puede hacer este tipo de estudios, ¿no es cierto?, arteriográficos, que son ya más invasivos, pero esto ya es para descartar otro tipo de patología secundaria en realidad, ¿no? Esto en realidad tendría que estar, y lo vamos a volver a ver en la hipertensión arterial secundaria de tipo renovascular, por estenosis de la arteria renal. Muy bien, el diagnóstico diferencial, tenemos que tener en cuenta que la hipertensión arterial leve a moderada va a ser asintomática, que puede presentar alguna vez una cefalea, somnolencia, confusión, trastornos visuales, o sea, del sistema nervioso, ¿verdad? Trastornos visuales, náuseas y vómitos. El feocromocitoma se caracteriza porque se presenta generalmente en forma súbita, con ansiedad, palpitaciones, transpiración, palidez, temblor y náuseas. Además que puede presentar vómitos. El feocromocitoma es un episodio así brusco. El aldosteronismo primario se presenta generalmente con debilidad muscular, con poliuria, nicturia e hipopotasemia. La insuficiencia cardíaca congestiva con disnea y paroxismo nocturno. Si nosotros vamos a empezar a hablar de un tratamiento, primero debemos empezar con un tratamiento no farmacológico, sobre todo si la presión arterial es leve, jóvenes, es leve, ¿no es cierto? Muchas veces cambiando los estilos de vida
en un tratamiento no farmacológico hay que darnos tiempo para hacer el tratamiento. Estoy reiterando, si es leve, si empieza siempre por no farmacológico. Ahí vienen los cambios de estilo de vida, reducción de peso, restricción de sodio, suplementos de potasio. Obviamente se verá si existe o no déficit. Suplemento de calcio no van a ser a ciegas, por favor, hay que estudiar y hay que pedir este tipo de electrolitos. Suplementos de calcio, suplementos de magnesio. Si ustedes se fijan, todos estos, ¿no es cierto?, elementos intervienen en la conducción y en la transmisión. Entonces, tiene mucho que ver, ¿no es cierto?, para la contractilidad vascular. Reducción del consumo de alcohol, la actividad física y suspender el tabaco. Cuando es leve y el paciente cumple, casi siempre se llega a controlar, jóvenes, la presión. Eso en el tratamiento no farmacológico. Y aquí tenemos reiterando lo mismo, ¿no es cierto? La dieta hiposódica es muy importante hacer esta remarcación. ¿Por qué? Porque se ha visto que la restricción moderada y prolongada de sodio vale la pena realizarla. Y si es, además, ¿no es cierto?, moderada, el paciente va a cumplirla. Por eso que sí es factible de cumplirla. Porque y se ha visto que esto reduce las catecolaminas. Entonces, es favorable desde todo punto de vista. Uno, porque el paciente vamos a tener la seguridad de que va a cumplir. Porque si ustedes dan asódica, que no va a cumplir por nada, seguro. Y porque además esta restricción moderada reduce las catecolaminas. Una dieta de sodio de 50 milimols al día produce la reducción, se ha visto que produce la reducción de un 22% en accidentes cerebrovasculares y reduce un 16% de las enfermedades cardíacas. Ahora bien, la restricción severa siempre va a ser breve. No porque el médico lo diga, ¿verdad?, sino porque el paciente no lo va a cumplir. Por lo tanto, ¿qué es mejor? ¿Dar una restricción absoluta o moderada? Por supuesto que moderada, porque sabemos que el paciente lo va a cumplir. Porque si no, no van a tener ustedes una respuesta adecuada del paciente. El objetivo, según las guías CADIGO, que es el Kidney Disease Improving Global Outcomes, sugiere con moderación evidencia los valores, con una moderada evidencia, los valores de presión arterial en pacientes con hipertensión no diabéticos y con albuminurias menores de 30 miligramos por día, además sin enfermedad renal crónica, que deben ser menores a 130 milímetros de mercurio la sistólica y en la diastólica menores a 90 milímetros de mercurio. Pero ojo, estamos hablando sin compromiso de la función renal. En adultos con enfermedad renal crónica no diabética con albuminuria entre 30 y 300, es decir, que ya hay un compromiso de la función renal porque ya está en 300 miligramos día, ¿no es cierto? Sabemos que lo normal es hasta 150 miligramos. Entonces, acá ya con 300 miligramos y más de albuminas simplemente, entonces se sugiere con una evidencia muy baja, pero se sugiere que una presión arterial objetivo debería ser menor o igual a 130/80. En adultos con enfermedad renal crónica no diabéticos con albuminuria mayor a 300 miligramos al día, CADIGO sugiere con baja evidencia de presión arterial un objetivo de menos de 130/80. Y hoy en día probablemente ya salgan las nuevas CADIGO de este año y se está insistiendo en que esto tiene que ser 120/70, porque se ha visto que los riñones van a tener mayor protección con ese valor tensional. La terapia antihipertensiva se ha asociado con una reducción en la incidencia de ictus en un 40%, de infarto agudo de miocardio en un 25% y de insuficiencia cardíaca hasta mayor a 50%. Por supuesto que tiene un gran valor controlar esa presión, esos valores de la tensión arterial y bajarlos. El potasio puede proteger, ¿no es cierto?, y sobre todo de los accidentes cerebrovasculares, con una reducción de un 40% en la mortalidad, administrados en cantidad de 48 a 120 milimols por día de cloruro de potasio. Un análisis combinado de 33 estudios ha detectado, ¿no es cierto?, una disminución global desde 4.4 a 2.4 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica en respuesta aparentemente, ¿no es cierto?, esta se ve mayor en la raza negra
y después de administrar citrato o bicarbonato de potasio. Entonces, vean qué influencia tiene el control de este electrolito. Pero siempre hay que hacerlo en base a ¿qué? A un ionograma. El suplemento de calcio. La conexión entre ingesta de calcio y presión arterial a menudo es contradictoria porque no es de la magnitud suficiente. El efecto es demasiado limitado para avalar su prescripción. Siempre por eso. Es decir, si uno no tiene los valores en la mano, no puede hacer un tratamiento a ciegas. El suplemento de magnesio. Solo se debe indicar suplemento de magnesio a pacientes con deficiencia de la misma. El efecto opresor del tabaco, ¿no es cierto?, es responsable de un importante aumento del remodelado de las arterias coronarias con disminución de la relación luz-pared y además de la endoteliosis que va a desarrollar. El flujo coronario es predominantemente diastólico y se ve comprometido por el aumento de la presión transmural originado por la hipertrofia ventricular, de la incidencia y es responsable, por supuesto, de la incidencia de accidentes cerebrovasculares y enfermedades cerebrales, también en los fumadores, como aparente resistencia al tratamiento antihipertensivo y empeoramiento del perfil lipídico, que también es un parámetro muy importante, agravamiento de la resistencia a la insulina en aquellos con obesidad central, que es muy importante. Bien. Es importante tomar en cuenta que el consumo de más de 1 a 2 onzas, que equivalen de 30 a 60 ml de etanol por día, se asocia con una prevalencia muy alta de hipertensión arterial. Tiene una acción presora aguda por la activación simpática, mediada centralmente si la ingesta supera más de 2 copas por día, que equivalen a 30 ml de etanol. Aconsejar solo que tome hasta 30, cuando los son alcohólicos constitucionarios. Entonces es importante hacer esta referencia y esta valoración por la medida, por la cantidad. Si parece probable que aún esa cantidad provoque un efecto opresor, indicar obviamente la abstención, es decir, que si no hay respuesta ante esa disminución y si obviamente el paciente cumple, ¿no es cierto?, y no hay respuesta, entonces se debe indicar recién la abstención. Muy bien. Ahora, se ha indicado también que hay una significativa caída de la presión arterial con solo un descenso ponderal y moderado. La disminución de 1 kilogramo de peso fue una caída de la presión sistólica y la diastólica, más o menos en aproximado 1.6 a 1.3 milímetros de mercurio. Vean que todos los factores de riesgo que hemos venido nombrando y los estamos viendo cómo se controlan y cómo afectan, tienen su gran importancia. La actividad física. Se ha comprobado de manera incontrovertible que la actividad física regular protege contra las enfermedades cardiovasculares, la mortalidad por todas las causas que se pueda presentar. Eso en relación tanto a la reducción de peso como a la actividad física. Ahora bien, ¿cuáles son las conclusiones de la terapia no farmacológica? Las diversas modificaciones de los hábitos de vida que van a reducir la presión arterial en la mayoría de los hipertensos, en algunos hasta un nivel bastante seguro para obviar la farmacoterapia. Se debe probar una o más de estas terapias no medicamentosas en todos los casos. Así, aquellos con hipertensión arterial leve pueden permanecer sin fármacos y aquellos con hipertensión arterial más severa pueden requerir menos medicación. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico? ¿Qué hora tienen, jóvenes? ¿Hola? Perdón, a ver. ¿Qué hora me han indicado que no he escuchado a nadie? -8, doctora. 5 y 6. Ya, podemos hablar un poquitito del tratamiento farmacológico antihipertensivo. Entonces, la disminución de la presión arterial con diuréticos tipo tiazidas. No se olviden que después del tratamiento
no farmacológico, ¿no es cierto? Y cuando entramos ya a la misma, el primer escalón, que son los diuréticos. Y dentro de los diuréticos, ¿cuáles? Los tiacidas, o las tiacidas, perdón, las tiacidas. Tenemos también los antihipertensivos, IECAs, ARAs, betabloqueantes y bloqueadores de los canales de calcio, que van a disminuir las complicaciones de la hipertensión arterial sin duda. Vamos a empezar a analizar los diuréticos. Dentro de los diuréticos tiacídicos tenemos la clorotiacida, la dosis de 125 a 500 miligramos una vez por día. ¿Por qué se señala? Si ustedes se fijan, en todas dice uno por día, uno por día. ¿Por qué? Porque de preferencia los diuréticos siempre se deben utilizar en la mañana. Los que más usamos nosotros son la hidroclorotiacida. Empezamos con dosis 5, se puede dar 25 y se puede llegar hasta 50 miligramos día. También se utiliza la clorotiacida, son las dos más utilizadas, pero aquí tienen las otras que algunas no tenemos todavía en nuestro medio. Luego tenemos los diuréticos ahorradores de potasio, la espironolactona o aldactone, que se puede dosificar desde 25 a 100 miligramos una vez al día. La eplerenona, de 25 a 100 miligramos una vez al día. El triamtireno, de 25 a 100 miligramos una vez al día. El amiloride, todas estas tenemos nosotros en la farmacia. Luego tenemos los diuréticos de ASA, la furosemida de 20 hasta 300 miligramos 2 veces por día se puede utilizar. ¿Y esta cómo se va a utilizar? En la mañana, a las 7 de la mañana y a las 3 de la tarde, cuando usan 2 veces. Ahora, cuando esté internado el paciente es otra cosa, porque habitualmente si se interna, sobre todo en terapia, va a estar con sonda. Entonces ahí se puede poner horario, cada 4 horas, cada 6 horas, cada 8 horas, cada 12 horas, de acuerdo al requerimiento de cada paciente. No se olviden ustedes que todo tratamiento siempre es individualizado, jóvenes. No se puede generalizar. Los diuréticos de ASA tenemos entonces otro, la bumetanida, que es de 0,5 a 2 miligramos, 2 por día. El ácido etaclínico de 25 a 100 miligramos, 1 por día. Y esta es una estrategia para el tratamiento de la hipertensión arterial que va a estar asociada ya a la enfermedad renal crónica, pero siempre ocasionada por la hipertensión arterial. El inicio con una combinación doble. Tenemos que puede ser IECA o ADA, más un bloqueador de los canales de calcio. Y diurético. Se puede usar o esa alternativa o esta alternativa. En el segundo escalón se puede usar IECA o ADA más bloqueadores de los canales de calcio más diurético. En el tercer escalón la combinación triple, la espironolactona u otro fármaco. Añadir espironolactona de 250 miligramos. Nosotros hacemos una combinación hasta de 4 drogas, jóvenes. Usamos los IECA cuando es necesario. Los IECA, los bloqueadores de los canales de calcio, los beta bloqueantes y diurético. Con 4 medicaciones. Ahora bien, el sinergismo se aconseja hacer desde el punto de vista renal, ¿no es cierto? Con 4 medicación cuando es severa o maligna, sin llegar a la dosis tope. ¿Qué quiere decir? Sin llegar a la dosis máxima, por ejemplo, de los IECA, no vamos a llegar a dar hasta los 20 miligramos 3 veces al día o 2 veces al día, no. 20 miligramos no nos remite, aumentamos otro antihipertensivo, bloqueador de los canales de calcio, generalmente se usa la nifedipina de 20 miligramos. Y luego ya utilizamos un beta bloqueador. Si es que, obviamente, si no tiene problemas cardiológicos como bloqueos de rama, ¿no es cierto?, que tenemos generalmente en Bolivia por el Chagas. Entonces, todo eso hay que ir descartando. Y la furosemida, de inicio la tiacida, pero ya cuando el paciente está con enfermedad renal crónica se utiliza la furosemida. Y hay que evitar los diuréticos ahorradores de potasio, por supuesto. Y les he puesto después, jóvenes, una serie de tablitas con todos los antihipertensivos. Todo lo que está con negro es lo que nosotros tenemos a disposición en nuestra farmacia, en nuestras farmacias en general. Las que están con blanco todavía no han llegado. Las que están con negro sí, entonces van a poder ver. Y tienen otro tipo de tablas más básicas para mejorar y ver cómo se puede manejar, ¿no es cierto?, en un control adecuado de la hipertensión arterial. Y de esta manera van a tener unas 2 o 3 tablas más para que ustedes las revisen.
Y con esto hemos terminado el tema de hipertensión arterial esencial, que va a comprometer la función renal. La próxima ya vamos a ver la hipertensión arterial maligna, es decir, el desarrollo de la hipertensión arterial a partir de una nefropatía. Muy bien, jóvenes. Que les vaya bien. Nos vemos la próxima clase. Hemos hecho una maratónica. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta luego.